Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada vamos a continuar con respecto a la predicción de la hidráulica en el cauce, con respecto a la iniciación del movimiento del sedimento. En esta clase en particular veremos qué son las formas de fondo, qué son las fases del transporte de sólidos y qué es la descomposición de la rugosidad del fondo. Todo esto es necesario comprenderlo para poder predecir cuál será la hidráulica del cauce y el transporte de los sedimentos. Entonces, por formas de fondo y fases del transporte sólido, vamos a entender lo siguiente. Como lo vimos en la clase anterior, cuando tenemos que el esfuerzo de corte es superior a un cierto esfuerzo de corte crítico, el fondo del río se va a volver dinámico, ya que vamos a tener transporte de sedimentos. Entonces va a interactuar el fondo del río va a interactuar con el flujo. Sin embargo, para cuando tenemos un flujo donde la velocidad aumenta de manera gradual, se van a producir distintos estados o fases una vez que suceda esta condición. Estos estados o fases van a ser función de la velocidad promedio del río. Más precisamente, como lo vamos a ver en unas diapositivas, en las diapositivas siguientes, más precisamente con respecto al número de flujo. Las fases del transporte de sólido son las siguientes. Tenemos un fondo plano. Este es el caso inicial cuando no hay transporte de sedimentos o, por ejemplo, cuando no hay sedimentos, por ejemplo, un canal de hormigón. Siempre va a considerar un fondo plano, a menos que se añadan sedimentos. O cuando tenemos un esfuerzo de corte que es más pequeño al esfuerzo de corte crítico, es decir, no hay transporte de sedimentos, vamos a tener un fondo plano. Pero a medida que aumentamos la velocidad de manera gradual, vamos a ir pasando por distintas fases. Vamos a pasar a rizos, dunas, transición. La transición se subdivide en dos etapas, hasta la forma de fondo más agresiva, por así decirlo, que son las antidunas. Vamos a ver cada una de ellas en las siguientes diapositivas. Entonces, por ahí partamos con el fondo plano. En esta situación, va a corresponder, como se mencionó anteriormente, cuando no hay transporte de sedimentos, es decir, el esfuerzo de corte es menor al esfuerzo de corte crítico. Esta condición se va a dar normalmente con un número de flujo que es menor a 1. Vamos a tener una velocidad lenta, por así decirlo. No hay transporte de sedimentos. A medida que se va aumentando la velocidad del flujo, se va aumentando el caudal, va a ir aumentando tau sub 0. Entonces, cuando este tau sub 0 es ligeramente superior al tau crítico, vamos a tener transporte de sedimentos. Va a haber transporte de sedimentos. Y lo que se van a generar van a ser rizos en el fondo del río, como podemos ver en esta figura. En inglés se conoce como ripples. Va a incrementar la rugosidad. Ya no vamos a tener un fondo plano. Si en este fondo plano tenemos un coeficiente de Manning N1, cuando tengamos ripples, vamos a tener un coeficiente de Manning N2, donde N2 viene siendo mayor que N1. Es decir, el río va a ofrecer una mayor rugosidad y una oposición al flujo, lo que va a peraltar el eje hidráulico, al tener un mayor coeficiente de Manning. Es importante notar que estos rizos solo se generan para tamaños de partículas inferiores a 0,6 milímetros. En este caso, el flujo sigue siendo subcrítico, la velocidad no es tal para que el número de flux sea mayor. Aún tenemos condición de río. Si seguimos aumentando la velocidad, los rizos van a incrementar su tamaño. Va a aumentar aún más la rugosidad del canal, es decir, el coeficiente de Manning sigue aumentando y va a llegar a una condición límite donde la pendiente aguas abajo de las dunas, es decir, tenemos el flujo en esta dirección. En un comienzo teníamos rizos. Ahora la velocidad aumenta, estos rizos van creciendo en su tamaño y se van a formar dunas que corresponden a, por así decirlo, la condición límite de los rizos, cuando el ángulo aguas abajo en esta sección es parecido al ángulo de reposo. En esta condición aún tenemos flujo subcrítico, aún no estamos en condición de torrente. Ahora, si se sigue aumentando la velocidad, vamos a pasar por una zona de transición, donde vamos a volver a tener un fondo plano, pero la diferencia es que tenemos transporte de sedimentos. Las dunas van a tender a desaparecer, la velocidad va a ser tal que estas partículas van a ser trasladadas de manera, en la práctica, uniforme con las partículas que se encuentran en esta cara de la duna.
van a ser transportadas hacia aguas abajo, aplanando el lecho del río. Vamos a seguir teniendo una condición de flujo subcrítico, pero ya estamos cercanos a la crisis, es decir, la velocidad es lo suficientemente grande como para que el número de Froude sea cercano a 1, pero todavía menor. Si se sigue aumentando la velocidad, vamos a pasar a la fase 4b, que corresponde a ondas estacionarias. Si seguimos aumentando el esfuerzo de corte, se van a producir ondas en el perfil del fondo, donde la superficie del agua va a estar en fase con el fondo. ¿Qué quiere decir en fase? Que esta forma, que se puede aproximar por una sinusoide, va a tener la misma forma en la parte superior. Ahora, si recuerdan bien de la clase donde vimos resalto hidráulico, la clase de disipación de energía, vimos que habían distintos tipos de resalto hidráulico. Vimos desde el resalto hidráulico débil hasta el resalto hidráulico fuerte. En la clase de disipación de energía, nosotros normalmente trabajamos con resaltos hidráulicos fuertes para poder disipar la energía que se produce en la caída de los vertederos en los embalses. Si recuerdan bien de esa clase, teníamos la condición de resalto hidráulico débil, que correspondía a este perfil, a un perfil donde tenemos una especie de oleaje, en vez de un resalto hidráulico tradicional. Esta es la condición que ocurre cuando tenemos ondas estacionarias. Aquí tenemos un resalto hidráulico débil, con un número de Froude mayor a 1, pero menor a 1,7. Si seguimos aumentando la velocidad, supongamos que viene una crecida, la crecida con un cierto periodo de retorno, va a aumentar la velocidad, aumenta el caudal, aumenta el esfuerzo de corte, se van a generar antidunas. En esta fase del transporte, el flujo ya definitivamente es supercrítico. Vamos a tener que el número de fluidos es tan grande que va a generar olas en rotura. Esto se produce porque al tener una velocidad tan grande, la altura de escurrimiento se ve disminuida y el número de fluidos sigue aumentando y va a generar esta condición, donde vamos a tener olas en rotura. Estas olas en rotura lo que van a provocar es aplanar, por así decirlo, el fondo del lecho del río, produciendo un perfil un poco más plano que el que tenemos en las antidunas, pero ya que tenemos una velocidad grande, una vez que se rompe esta antiduna y dejan de producirse estas olas rompiendo, el flujo se volverá a estabilizar, vamos a tener la condición anterior de ondas estacionarias y la antiduna se va a volver a formar. Y así se va a cumplir un ciclo, donde vamos a tener olas rompiendo, se va a aplanar esto un poco, vamos a tener la condición de onda estacionaria, y luego se va a volver a generar la antiduna, se va a volver a romper, y así sucesivamente hasta que simplemente la velocidad baje. ¿Cómo podemos predecir la forma del fondo? Bastantes autores han propuesto distintos métodos para poder predecir la forma que va a tener el fondo. La mayoría de ellos, por no decir todos, están relacionados, se utilizan fórmulas empíricas. Uno de ellos es la clasificación de Garg-Rangarahu. Es una de las clasificaciones más simples, que consiste en lo siguiente. En la figura que tenemos acá en la parte inferior, tenemos en el eje vertical la pendiente adimensional del canal, la pendiente longitudinal, que simplemente es S0, que es la pendiente longitudinal, dividido por este número adimensional, que corresponde a la resta de la densidad del sólido y la densidad del fluido. Este número se compara con la razón entre el radio hidráulico y el diámetro de la partícula. Con ello se entra en este gráfico, y si es que estamos en esta zona, no hay transporte de sedimentos. Esta línea que vemos acá corresponde a esta ecuación. En esta sección debiésemos tener que el esfuerzo de corte tau sub 0 es menor a el esfuerzo de corte crítico, ya que no tenemos transporte de sedimentos. Luego, a medida que aumentamos el radio hidráulico,
vamos a entrar en esta categoría, donde tenemos ripples y dunas. Esta línea de acá corresponde a esta ecuación. Luego, si seguimos aumentando el radio hidráulico, entramos en la condición de transición, que viene siendo esta área de acá. Esta línea de aquí corresponde a esta ecuación. Y así lo superamos, entramos en la región de antiduna, donde ya tenemos un número de Froude superior a 1. Ahora, ¿para qué necesito clasificar y comprender las formas del fondo? Hasta el momento hemos visto cómo ocurren, cuándo ocurren, cómo predecirlas, pero la pregunta que hay que hacerse es ¿para qué me sirve todo esto? Entonces, la razón es la adición de una componente de macro rugosidad debido a la forma que hay en el fondo. Una vez que se predice, como lo vimos en las diapositivas anteriores, las distintas formas del fondo van a afectar a la rugosidad asociada al coeficiente de Manning de manera distinta. Por ejemplo, podemos ver de que para un mismo sedimento, cuando tenemos un fondo plano sin transporte de sedimento, tenemos un rango de rugosidad entre estos valores, entre 0,02 y 0,016. Pero si tenemos, por ejemplo, dunas, debido a que tenemos una macro rugosidad, esta rugosidad va a aumentar en comparación a cuando tenemos un fondo plano. Y esto es fundamental para poder calcular el eje hidráulico, poder tener una buena predicción del coeficiente de Manning. Entonces, ¿cómo se realiza esto? El esfuerzo de corte total en el fondo, se descompone en dos componentes. Tenemos el esfuerzo de corte debido a la rugosidad de las partículas del sedimento, tau sub 0', que viene siendo este esfuerzo de corte, está asociado a las partículas, y tenemos un tau sub 0 doble prima, que está asociado a la forma del fondo, que es este esfuerzo de corte que vemos acá. Aquí podemos ver que el esfuerzo de corte en el fondo tiene esta componente, tau sub 0', y una componente doble prima que corresponde a la macro rugosidad del fondo. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que el esfuerzo de corte en el fondo total se descompone en una componente asociada a las partículas y una componente asociada a la forma del fondo. Entonces, utilizando la ecuación que vimos en la primera diapositiva de la clase anterior, donde podemos igualar el esfuerzo de corte en el fondo a esta expresión que depende del radio hidráulico, podemos descomponer el esfuerzo de corte en dos componentes. Una componente que depende del radio hidráulico asociado a las partículas y del radio hidráulico doble prima que está asociado a la forma del fondo. Tenemos que la pendiente, la aceleración de gravedad y la densidad no cambian. Entonces podemos, eliminando esas constantes, podemos obtener esta ecuación de que el radio hidráulico se puede descomponer. Este es el radio hidráulico total. Se puede descomponer en uno asociado a las partículas y uno asociado a la forma del fondo. Por otro lado tenemos la ecuación de Manning, que si reordenamos términos y despejamos la velocidad, recordamos que la velocidad no es nada más que el caudal dividido por el área. Si utilizo esta ecuación, puedo despejar la velocidad y me da esta expresión. Bien. Además sabemos que la velocidad es independiente que si estamos considerando el radio hidráulico asociado a las partículas o el radio hidráulico asociado a la forma del fondo. La velocidad en ambos sectores es la misma, por lo tanto, vamos a tener que la velocidad también debe obedecer a esta ecuación. Si igualamos esta ecuación con esta, igualamos las velocidades ya que son iguales, obtenemos la siguiente relación. Y si reordenamos términos, obtenemos que el radio hidráulico asociado a las partículas es igual a este coeficiente, que depende de la razón de dos números de Manning, por el radio hidráulico total, donde n' es el coeficiente de Manning asociado a las partículas,
y n viene siendo el coeficiente de Manning total, asociado a la componente de las partículas y a la componente relacionada con la forma del fondo. El Manning asociado a las partículas es el que vimos anteriormente cuando teníamos lechos con fondo plano. Y una forma para calcularlo es la que vimos anteriormente, usando la fórmula de Strickler, donde el coeficiente de Manning está asociado a las partículas, solamente dependía, tal como lo dice el nombre, de las partículas, es decir, del tamaño del sedimento. Entonces, el esfuerzo de corte, que es debido a la rugosidad de las partículas, y que está relacionado a la iniciación de movimiento, es el siguiente. Tenemos que el radio hidráulico asociado a las partículas se puede obtener utilizando esta expresión. Voy a volver a la diapositiva anterior. Este es el esfuerzo de corte que me importa para poder determinar si es que tengo o no tengo inicio del movimiento del sedimento. Este es el que tengo que comparar. Este tau 0' es el que tengo que comparar con el esfuerzo de corte crítico, ya que este es el que las partículas deben sentir, por así decirlo, para que el movimiento se inicie. En nuestra clase sincrónica vamos a aclarar las dudas que hayan con respecto a esto y vamos a ejemplificar lo anterior con este ejercicio. Si lo desean, pueden sacar una captura de pantalla y lo pueden tratar de resolver por cuenta propia. Y si no, lo vemos juntos en nuestra clase sincrónica. Vamos a dejar la clase hasta acá y nos vemos en la siguiente clase.